Buenas tardes, hola, bienvenido con todos. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Sí, sí, se escucha. Ok. En nombre del Centro de Capacitaciones Indubio Pro Trabajador, damos la bienvenida a nuestros colaboradores de ServiWash a esta charla denominada Conoce tus derechos laborales. Bien, para comenzar, agradecemos la gentil asistencia de todos ustedes y bueno, vamos a empezar. A grandes rasgos vamos a tocar regímenes laborales, como por ejemplo del sector público, del sector privado, los regímenes CAS, la alocación de servicios, y también vamos a ver temas eh, de contrato laboral, como son sus características, lo Hola que debe contener chicos, un hola contrato de trabajo. También vamos a ver Javier, los tipos de contratos sujetos a modalidad, Javier. también los tipos de contratación y bueno, también escenarios de suspensión de contrato laboral, escenarios de extinción y también descanso semanal, vacaciones, etcétera. A ver, Cris, continuamos. Claro, sí. Bien, Eh, en sí, lo que veremos el día de hoy es de que toda empresa, necesariamente sea pequeña o en sus inicios, para que sea formal, tiene que estar y tener responsabilidades que ciertamente son legales. Debe conocer cómo contratar correctamente y cómo debe ser formalizado estos contratos con los, en los empleadores, con los empleados, para que así no pueda ser fiscalizada de manera bueno, no pueda ser sancionada en la fiscalización que le haga la SONAFIL. Con esto se evita las multas, genera un ambiente justo y ordenado en el mismo clima laboral y protege a la empresa como el negocio y a los mismos trabajadores. ¿Cuándo existe una relación laboral? Bien, la existencia de una relación laboral se da cuando se cumplen tres principios o tres indicios esenciales, que es la prestación personal, la subordinación y la remuneración. Esto según el artículo 4 del Decreto Supremo 003, no, guión 97. Un ejemplo de esto es de que si alguien lava, por ejemplo, un auto bajo instrucciones y en un horario fijo y establecido, este es un trabajador dependiente. Cuando hablamos de una prestación personal, es de que el trabajador debe realizar el trabajo por sí mismo. En este ejemplo del auto, el empleador ha contratado a este empleado para que pueda realizar este trabajo y este, bajo la subordinación, sigue estas órdenes de cómo limpiar el auto y qué utensilios utilizar bajo una remuneración, que es esta contraprestación, que vendría a ser el pago que se le da al empleado al trabajador por haber realizado este servicio. Si se cumplen esas tres condiciones clave, este trabajador viene a ser un trabajador formal, remunerado, viene a ser un trabajador dependiente. Ahora, según el régimen laboral 728, esta es una actividad privada. En el régimen general para empresas privadas, en este caso aplicada para el supuesto del car wash, los tipos de contratos válidos es a plazo indeterminado cuando el trabajo es constante, a plazo fijo si es por campañas, necesidad del mercado o temporadas. Cuando hablamos de plazo indeterminado, cuando el trabajo es constante, es que, por ejemplo, en estos periodos de verano, el aumento del lavado de autos puede subir y el trabajo al ser constante y al ser una necesidad más amplia en el ámbito mercantil y laboral, se necesita contratar a este trabajador por un tiempo indeterminado, ya no por un mes o por una semana, sino tal vez por esos 3 meses que dure la temporada de verano. Ahora, a plazo fijo es por campañas, necesidad del mercado, temporadas. Tal vez cuando baje estas temporadas del incremento que se tenía anteriormente, el trabajador ya no sea tan necesitado, pero cuando estas temporadas de necesidad aumenten, ya no se contrata a este trabajador, sino a más trabajadores con plazos fijos y establecidos, solamente por ese periodo de tiempo, que puede ser de un mes a 3 meses. Ahora, a tiempo parcial, perdón, es de que si el trabajo es menos de 4 horas al día. Así, todos esos trabajadores deben estar en planilla con contratos firmados e ingresados a SUNAT. Hay una cierta variabilidad de que si el trabajador consta de 4 horas, de menor de 4 horas, puede y no puede estar en planilla. Ahora, los tipos de contrato de trabajo bajo el régimen 728 es de contrato a plazo indeterminado, contrato a plazo fijo, que hay modalidades permitidas,
y contratos a tiempo parcial, que son menos de 4 horas diarias. También todos deben celebrarse por escrito y registrarse en planilla. Ahora, existen también en estos casos los contratos modales, como los había mencionado anteriormente, y estos se aplican cuando hay causas justificadas por necesidad del mercado, como les había explicado que era el aumento de demanda en verano, por inicio de actividades y por reemplazo de trabajador ausente. Esta vigencia es máxima de 5 años y debe estar por escrito y justificado. El que esté por escrito y justificado y que se esté repitiendo constantemente es para que así podamos evitar en una futura fiscalización de SUNAFIL que la empresa realmente está dando la que son la remuneración correspondiente, gratificaciones que se le puede dar al trabajador y que esté también en el seguro de salud. Esto lo voy a explicar aquí en lo que son los beneficios laborales que te da este régimen, que es el 728. Los beneficios laborales que se dan a los trabajadores formales es las CTS, que es un sueldo al año dividido en dos depósitos, que es de mayo y noviembre, las gratificaciones, que es el sueldo completo en julio y diciembre, que se da también 2 veces al año, las vacaciones, que son 30 días al año pagadas. Las vacaciones, que son 30 días, es cuando se ha cumplido el año laboral y pasado este año laboral se dan las vacaciones en un mes correspondiente, en ese mes asignado de pues 30 días y los cuales son pagados. Ahora, de salud, el seguro de salud es desde el primer día que tú ingresas a planilla, tú ya estás inscrito en el seguro de salud. Ahora, también se da cuando, también ocurre en el caso de despidos arbitrarios. Las causales para despidos se tienen que cumplir prácticamente con dos, que puede ser por la capacidad y por la conducta. Si una persona no está en la capacidad de poder cubrir con lo que se le ha indicado en un inicio del contrato, si por ejemplo, en el caso de este car wash, su trabajo era de que él tenga que cumplir a la semana con lavar 10 autos, pero vemos de que a la semana no está cumpliendo con lo que se le había asignado, sino que solamente limpia 6 o 4 o 3, ya no está cumpliendo con esta capacidad. Entonces se podría ser despedido. O por la conducta. Si en la conducta tal vez llega en estado etílico al trabajo, llega tal vez de manera prepotente y no tiene un buen trato con los que llegan a pedir el servicio del lavado de autos, estaría incurriendo en esas causales y podría darse un despido. Pero cuando no se cumplen estas condiciones para que se pueda dar el despido y se cumple por mera, no sé, idea del empleador, se produciría un despido arbitrario. Esta, pues, el trabajador, que vendría a ser el empleado, podría pedir una indemnización, porque es un despido sin causa, recibiendo que vendría a ser un sueldo y medio por el año y hasta un tope por 12 sueldos que podría pedir en la indemnización. Si se llega a cumplir esto por parte del empleador, genera confianza y fideliza al personal para que así se pueda cumplir con la ley y no pueda ser luego sancionado y pues incluso pueda ser incluso hasta desnaturalizar un contrato. Ahora, los contratos de locación de servicios, esta figura se aplica cuando una persona presta servicios de forma independiente y sin subordinación. Es común en tareas puntuales como mantenimiento, limpieza eventual o servicios técnicos. El locador emite recibo por honorarios y no se otorgan beneficios laborales. Debe firmarse un contrato escrito que establezca claramente la autonomía del prestador y las condiciones de ejecución del encargo. El uso del local del car wash no genera por sí solo una relación laboral, pero debe justificarse en el contrato civil. En este tipo de contrato de locación de servicios, como bien menciona acá el punto número 2, es que son comunes, son tareas comunes y puntuales. Pongamos en el supuesto de que necesitamos hacer un logo o una campaña para la empresa, se lo damos a un diseñador gráfico de que diseñe esta campaña y que diseñe todo el logo. Es un trabajo puntual. Genera una relación contractual de una contraprestación, pero este trabajador no está ligado a la empresa. Entonces no vendría a ser una... Este trabajador, este diseñador gráfico, tiene un servicio independiente y no es bajo la subordinación y menos bajo la supervisión, porque le dan una tarea puntual, pero no está ligada a la empresa, solamente es un servicio. En este caso, se podría aplicar de un trabajador por locación de servicios en el car wash, por ejemplo, que le digamos, ven, trabaja este fin de semana solo el día sábado y lave el auto, nada más.
no se le está diciendo la hora, e incluso el trabajador puede ir a la hora que él considere correspondiente, no va a estar supervisado, pero tiene una tarea asignada. Entonces, ahí se cumple el contrato de locación y servicio, pero claro está, tiene que haber un contrato privado entre ambas partes en donde se establezcan estas condiciones, la remuneración y las condiciones en las que se va a dar este contrato de locación de servicios. Ahora, ¿cuándo usar esto del recibo por honorarios? Porque suele ser algo muy extraño y a la vez también muy usado por ciertas empresas en las que piden estos servicios de locación porque no genera una contraprestación, por así decirlo, directa con la empresa, pues no hay un contrato directo. Ahora, el recibo por honorarios solo es válido cuando la persona que presta el servicio de forma completamente independiente y sin ejecución a órdenes ni fiscalización. También no se debe usar, no debe haber, perdón, subordinación, ni horario impuesto, ni integración a la estructura del negocio. Si el trabajador forma parte de la operatividad individual del car wash, no debe emitir recibo, sino ser incorporado a planilla. En estos dos supuestos que les traigo aquí, es en el primero de que un técnico que acude a reparar una máquina cuando se le llama y decide libremente el momento y forma de hacerlo. Aquí se cumple que es se le puede dar por recibo por honorarios porque simplemente es una locación de servicios. Va a ser una tarea puntual, él escogió el horario y no hay supervisión ni subordinación. En este supuesto 2 de un lavador que acude cada semana en un horario determinado y recibe órdenes directas. En este supuesto, si hay un contrato directo, si hay subordinación y si hay horarios establecidos. Por ende, no calzaría en el recibo por honorarios, sino que este trabajador debería ser incluido a una planilla y así gozar de todos los beneficios que tienen todos los trabajadores según el régimen 728, que son las ETS, gratificaciones, estar en el seguro de salud. Ahora, en los despidos arbitrarios, como yo le había mencionado en un inicio, estas, si se dan, el trabajador puede pedir la indemnización y es importante llevar un adecuado control disciplinario. Por ejemplo, para que se cumpla el despido de una persona, sea por conducta o por capacidad, debe haber advertencias y esas advertencias tienen que estar dadas por escrito, memorandos y constancias de incumplimiento para respaldar cualquier acción de despido. Pongamos en el supuesto de que si Juanito llega a la empresa 3 horas tarde y llega de manera prepotente y dice, no, sí, y comienza a hablar lisuras e incoherencias, ¿ok? Por esa misma manera se le puede llamar y se le puede hacer una advertencia. Esta advertencia tiene que ser por escrita y también apersonada para que así pueda hacer esta persona su descargo del por qué, qué es lo que sucedió realmente. Incluso en la capacidad también tiene que él dar su descargo para que así pueda poder observar qué es lo que realmente está sucediendo con este trabajador y por qué no se está cumpliendo con las condiciones establecidas en su contrato. De manera, se podría decir, no es obligatoria, pero sí de importancia, es que como mínimo se tienen que haber dado 3 memorandos o 3 advertencias por escrito, para que así se dé un indicio de que no es un despido arbitrario con una sola advertencia, sino que han sido recurrentes y tal vez con una frecuencia no tan tardía, sino que constante y que tal vez puede ser por la misma causal. Al darse esa misma causal, entonces cuando se despide al trabajador, a esta persona, si éste reclamaría un momento una indemnización por un supuesto despido arbitrario, este no sería válido. Pero si esta persona tal vez vemos de que ha cumplido con todo lo establecido en el contrato y que el despido ha sido arbitrario, ese trabajador tiene la responsabilidad y el derecho de pedir una indemnización y pedir incluso la reincorporación al trabajo. Ahora, en estos casos prácticos, en el primer caso está Mario trabaja lunes, miércoles y viernes, 8 horas cada día y usa uniforme, sigue instrucciones y está bajo supervisión directa. Este trabajador debe estar en una planilla para que así pueda gozar de las gratificaciones, CDS y seguros de salud. En el caso 2, Ana arregla el motor una vez al mes, no tiene horario fijo ni está bajo control empresarial directo. En este caso, puede emitir recibo por honorarios porque no hay una contraprestación directa con la empresa, porque no hay un contrato formal, por así decirlo, porque va a ser un trabajo puntual, no hay supervisión y no tiene horario establecido. Y más importante es que no hay subordinación. En el caso 3
Pedro lava un auto por semana. Él elige el día y hora. No está sujeto a instrucciones, pero usa el local del car wash. Se puede formalizar mediante un contrato de locación de servicios, porque al mismo ejemplo de Ana, él está eligiendo la hora, no hay subordinación y es como que una vez a la semana que se ha establecido y está usando incluso el local del empleador. Entonces, aquí podríamos formalizarlo mediante un contrato de locación de servicios para que así esta persona sepa y conozca cuáles son sus responsabilidades y para que así también pueda emitir recibos por honorarios. Eh, En estas recomendaciones finales que les podríamos dar es de que todo contrato debe celebrarse por escrito y registrarse en planillas si hay, para que así exista una relación laboral. Evaluar cuidadosamente si hay subordinación antes de optar por un recibo por honorarios. Pongamos en el supuesto de que en este caso Pedro se le cambiase lo que es de que él ya no elige el día ni la hora, sino que le imponen que el día sea el día viernes y que la hora sea de 8 hasta 12 del mediodía. Aquí ya no calzaría en lo que son ni siquiera en contrato de locación de servicios, sino que pasaría a ser un trabajador determinado y debería estar en planilla. Ahora, en caso de servicios puntuales sin control y se usa contrato de locación, aprovechar las modalidades de contratación temporal para cubrir demanda sin caer en la informalidad. Esto es muy importante porque se ha visto en el caso aquí en Perú, de que hay casos de que aumenta la demanda por una festividad, sea verano, fiestas patrias, incluso Navidad, de que las personas necesitan en la empresa mayor personal. Y para cubrirlo, muchas veces recurren a un contrato informal, meramente de palabra. Y igual le están pagando y todo, pero este trabajador ya no contaría con las gratificaciones ni los beneficios que da el régimen laboral. Por eso, incluso si hay estas demandas, para no caer en la informalidad, se pide que usemos los contratos se dan en el régimen laboral 728, que son contratos modales. Ahora, para formalizar al personal, no solo nos evita sanciones de Sunafil, sino que también mejora la eficiencia y la reputación del negocio, porque así evitamos caer en contradicciones y de que la empresa como imagen decaiga grotescamente. Esto ha sido todo por mi parte. Agradezco su atención y no sé si tal vez tengan alguna pregunta. Javier. Procedemos a la ronda de preguntas a los asistentes. Yo tengo una pequeña consulta. Más que todo es como para reafirmar el punto que había tomado anteriormente. Eh, Ponle que son solamente 2 días a la semana, pero no tiene un horario fijo. Ya. Se tiene, se tiene que hacer como lo indicó anteriormente. Si la persona puede elegir estos 2 días, si tú no le estás imponiendo los días y la persona elige los días y el horario, se podría hacer por mera locación de servicios. Y si Mm, tengo un contrato, si gustas, lo puedo presentar, Javier. No sé si das permiso. Recordemos que la locación de servicio eh, es un pago determinado por un servicio determinado. Como lo comentaba Cristian, no es continuo, es independiente y además tiene sus propias características. Y hay que poner, ojo aquí, la locación de servicio no es un contrato laboral, es un contrato civil. Claro, claro. El contrato por locación de servicios es un contrato civil en el cual las personas explican y estipulan cuáles son las condiciones, cuál es el día, cuál es la hora, y la persona, en este caso el trabajador, se le recomienda, si va a ser por locación de servicios, más que nada, perdón, al empleador se le recomienda que el trabajador escoja el día y la hora para que así se le pueda dar una remuneración y se pueda emitir un recibo por honorarios. De no ser así, si tú le impones el día y le impones la hora,
el trabajador pasaría a ser un trabajador determinado ya, y sí o sí tendría que estar en planilla. Entonces, si tal vez, no sé, la contratación es por una mera temporada y solamente es como por días establecidos, se podría usar el contrato de locación de servicios, que es un contrato civil. Y si no, pasaríamos a un contrato que es de temporal, un contrato modal, que vendría a ser solamente por el espacio Tengo determinado. otra consulta. Ujú. Por ejemplo, en caso yo quisiera contratar a alguien de forma part-time, ¿cuáles son los requisitos que, pues, bueno, cuáles son las cosas que yo tengo que darle? Porque no le voy a dar gratificación completa, porque es una persona part-time. Claro, claro. Ok, lo que sucedería ahí es si es un contrato determinado en esas cláusulas de part-time y no serían las gratificaciones completas. E incluso en el part-time se tiene que estipular de cuánto tiempo va a estar. Generalmente son medio año, cada 6 meses se renueva. Entonces se partiría lo que es de la gratificación de lo que es un año, se partiría en 6 y ahí se podría dar como que la mitad. Se tiene que seguir, más que nada igual que un contrato Ok. formal determinado, se tiene que seguir las mismas cláusulas, pero explicando de que es pues part-time, de que está aceptando las cláusulas, de cuál va a ser su remuneración y cuál incluso va a ser su día libre. Bueno, agregando a lo que dijo Tidis, recordemos que las características de un contrato laboral tienen que tener cuatro características. Uno, que es prestación personal, una prestación física. La otra es subordinación entre trabajador y empleador. El trabajador va a estar subordinado al empleador. Luego está el tema de la remuneración, el salario y el tema de la continuidad. Exacto. ¿Alguna otra consulta, pregunta de los participantes? Yo tendría una pregunta. Eh, Adelante. sí, cuando tú no haces un contrato, eso lo tiene que, o sea, con otra persona, eso lo tiene que agarrar y llevar a algún otro lado para que se formalice o sencillamente es, o sea, se firma y por así decirlo lo tienes que guardar, o sea, como empleador, claro, lo guardas y lo presentas para tenerlo tú. No estoy en duda de eso. ¿Responde Al usted, momento de señor? firmar un contrato, al momento uno de firmar un contrato, recordemos que el contrato laboral es un contrato, digamos, entre el empleador y el trabajador, acuerdo de voluntades. Estas deben estar con todas las formalidades, debe contener lo que es el nombre de la empresa, el nombre del trabajador, debe tener el tema de la duración, cuánto tiempo, el periodo de prueba, también las funciones que debe cumplir en este caso el trabajador. Sí, lo que se recomienda es que este contrato se formalice en caso en el empleador pueda registrarlo pues, en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Para que también, consecuentemente, la SUNAFIL pueda hacer la fiscalización necesaria. Es lo recomendable. Solamente se hace mediante el Ministerio de Trabajo, no tengo que notarizarlo, No, algún tipo de otro proceso. no, no, Eh, no. en este caso, a ver, Cristian, si podrías agregar No, no, al no es respecto. necesario. No es necesario. Si le quieres dar formalidad y mayor seguridad, lo llevas si gustas, pero no es necesario. Porque recordemos que el principio de los contratos es informal. Entonces, mientras que estén las dos personas de acuerdo y firmado, no es necesariamente que sea llevado incluso a registros públicos o notarializado. Ya están las dos personas y el contrato está ahí. Ah, esa era nuestra mayor duda. Muchas Ujú. gracias. El contrato se firma entre ambas partes, que la parte interesada y la parte contratante estén emanando sus responsabilidades, sus decisiones y las designaciones, se firman, entonces se ve que hay plena aceptación de ambas partes, se ejecuta y listo, no es necesario llevarlo a un notario. ¿Alguna otra consulta de los asistentes? Yo, sí, ¿se me escucha? Sí, 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 Ya. adelante. Bien, tengo una consulta, por ejemplo,
trabajando en un car wash, por poner un ejemplo, por locación de servicios. Sin embargo, dentro de este contrato de locación se evidencian pues rasgos propios de un contrato laboral, como menciona, ¿no? Los elementos que es la subordinación con horarios específicos, órdenes precisas al método de trabajo que debo realizar, y emplear ciertos eh, ciertas herramientas y también una prestación y una remuneración, ¿no? Y mi pregunta va en torno a que si existe un mecanismo procesal dentro de la competencia laboral para poder exigir mi vínculo laboral con la empresa, ¿no? Para ya poder negar la locación y más a guiarme a un contrato laboral, ¿no? ¿Cómo podría verse eso? ¿Contestas tú, Javier? ¿Contesto yo? Contesta, Cristian. Listo. Ok, cuando hay una desnaturalización del contrato, en este caso que tú dices que iniciaste como como locación de servicios, y te das cuenta, ¿no? De que en la locación de servicios, tú has estado eligiendo primero tu tiempo, tu horario y el día y cómo ibas a trabajar. Incluso si estuvieses usando en ese momento lo del car wash, el local, incluso una que otra herramienta, ¿no? Pero ves que poco a poco te están diciendo, oye, tienes que venir lunes, miércoles y viernes, ya no solamente los viernes como tú lo elegías, y tienes que venir de 8 a 4 de la tarde, ya hay un horario establecido. Ahí están Claro. desnaturalizando tu contrato inicial, que era una locación de servicios. Cuando sucede eso, lo que se recomienda es de que la persona vaya directamente a Sunafil, reclame lo que está sucediendo para que haya una fiscalización y en esa fiscalización se pueda realizar lo que es, porque Sonafil puede y tiene la potestad de tomar el contrato y configurarlo y adecuarlo a lo que realmente está sucediendo. Sonafil va a multar a la empresa que ha desnaturalizado tu contrato y te dará el nuevo contrato en el cual tú vas a gozar de todos los beneficios, que son gratificaciones, ETS y el seguro. Pero esto y cuando se desnaturalice. Si no está desnaturalizado el contrato y tú quieres convertirlo, tú tendrías que hablar con tu empleador directamente y decirle lo que está sucediendo. Pero si se ha desnaturalizado y tu empleador ves que no te está dando las gratificaciones ni los bonos, tú vas directamente a Sunafil y pues pides la fiscalización de tu contrato, lo cual Correcto, gracias. es sin costo, o sea, vas y sin ningún costo te van a atender. ¿Alguna otra consulta, duda de los asistentes? Estamos prestos a responder. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo podría preguntar. Sí. Adelante. Sí, en el caso de, bueno, había mencionado solo el despido arbitrario, ¿no? Algunos conceptos y algunas precisiones, pero hay un tema que me ha tomado, no me acuerdo quién de los dos expuso, pero respecto a eso, hay algo que quiero consultar. ¿Cuál es la diferencia entre, claro, pedir indemnización por despido arbitrario con solicitar daños y perjuicios por un despido determinado? Despido Bueno, indeterminado, dijiste. antes de que inicie Cristian, recordemos que los despidos tienen que ser por causas justificadas, ¿no? Ya sea conducta o capacidad Ujú. o que se haya vulnerado derechos fundamentales. En ese sentido, a ver, Cristian, continúa. El despido arbitrario y el otro despido no lo escuché muy bien. Por un despido determinado, o sea, lo digo así porque hay varios Ah, tipos de despidos, ¿no? determinado. Ok. No, o sea, despido determinado, porque hay varios tipos de despidos, nulos, fraudulentos, Ajá, ajá, más que todo me refiero claro. a eso. Ok. Tomando lo que dice Javier, es cierto. Si tiene que cumplir esas con la causal de conducta, la causal de capacidad y la causal incluso de vulneración de derechos para que se puedan dar los despidos arbitrarios. Ahora, en los despidos determinados, si mal no estoy, es cuando ya cumpliéndose estas de acá se han dado las notificaciones y la persona mm, ha dado incluso su descargo, pero al empleador como que dice, ok, pero no es necesario ya porque has cumplido las características y no es necesario ya tu descargo. Entonces, para mí está despedido y se despide simplemente. En el caso del despido arbitrario, esta persona no ha cumplido con no ha cumplido con
con la falta de de la conducta, la capacidad o la vulneración de derechos. No ha cumplido con ninguna de estas tres. Simplemente que al empleador se le dio la necesidad y la gana de despedirte y te despidió. Ahí se configura el despido arbitrario. En cambio, en el despido determinado, es que tú has cumplido con alguna de esas causales y aún dando tu descargo, al empleador te ha dicho que, bueno, no es necesario, ya estás despedido. No sé si está claro o... Bueno, sí, más claro. Sí. Gracias, ¿no? Muy bien, no habiendo más consultas, más preguntas, espero que ya las respuestas hayan sido de su agrado. Le damos muchísimas gracias.